Voy a empezar criticando a la presentadora, que es no, una cosa que les dije, una cosa que me pone nerviosísima con estos temas es lo de experta, y ahora os voy a decir por qué. Para mí y para muchas personas, ¿no?, el medio ambiente simbólico en el que vivimos, el medio ambiente simbólico que es, pues mira, desde las palabras que utilizamos hasta este espacio, hasta los gestos, por supuesto lo que leemos, lo que escuchamos, las series que vemos, las historias que nos han contado, cómo se comportan nuestros padres con nosotros o cómo no, etcétera. Todo eso es parte del medio ambiente simbólico. Es decir, el ser humano es un ser que vive en dos medio ambientes, ¿no? Uno es el físico, que es el donde estamos ahora mismo, estáis sentados, estáis aquí, nada más, y otro es el simbólico, que ahora mismo estáis pensando en que al llegar a casa es que no tengo nada para cenar, a ver si consigo lo que sea, ¿no? Es decir, un animal no tiene esa capacidad, ¿vale? Entonces, esto es esencial para la atención, por ejemplo, ¿no? Es decir, el vivir en dos dimensiones nos hace especialmente... nada, no pasa nada. Ese medio ambiente simbólico lo heredamos, ¿vale? No lo creamos nosotros, sino que todo lo que acabo de decir y muchas cosas más, ¿no?, la historia, la lengua, todo eso, es un océano que nos rodea, ¿vale? Y los peces no son conscientes del océano en el que nadan, y nosotros tampoco somos conscientes del medio ambiente en el que vivimos, en el medio ambiente simbólico, ¿no? Por eso el pez, esto aunque además es un diagrama en forma de raspa, ¿no?, pues además es un pez que lo que quiere simbolizar también es que nosotros somos peces que nadamos dentro de un medio ambiente en el que otros han decidido, ¿no?, lo que significan las cosas, ¿no?, y en las que hay determinados comportamientos que se ven como normales o habituales o estándar, y otros, sin embargo, que se ven como absolutamente pues disparatados, ¿no? ¿Y eso qué importancia tiene en nuestra vida? Pues porque eso hace, como explica muy bien, yo creo que lo mencionáis en la página web, el documental este del dilema de las redes, ¿no? Es como una ligera inclinación que hace que las cosas sean más fáciles o más difíciles, ¿vale? Entonces eso cambia el comportamiento de las personas. Y ese medio ambiente no es fácil de captar. Hay que pensar mucho en todo lo que nos rodea y mirarlo, como decía McLuhan, contemplar conscientemente el drama que se intenta operar sobre nosotros, ¿no? Eso es, en el fondo, lo que hacen los medios, los políticos, las ficciones, o sea, es decir, todo eso hay que contemplar conscientemente el drama, con cierta distancia crítica y un poquito de humor también, ¿vale? O sea, no enfadarse en ningún caso porque, bien. Dejo simplemente esta imagen, pero luego dejé algunos recursos ahí para poder revisar, ¿no? Aquí veis que, bueno, pues en la cabeza pone comunicación efímera y aquí pone las causas de esa comunicación efímera, ¿no?, que se ha creado en este siglo XXI. Por una parte tenemos el mercado de la atención, que eso pues también ha generado otra deriva, que es el torbellino, es el mensaje, y que viene de la cultura del impacto, ¿no? Es decir, crear impacto es, digamos, como lo esencial. Y aquí los que estáis en investigación, que decir, tus investigaciones tienen que tener impacto, ¿sí o no? Claro, pues eso es, en muchas ocasiones, te lo digo yo desde la universidad, es una lástima, ¿no?, porque se produce una falta de reflexión bastante frecuente, ¿no? Entonces, el asunto del medio ambiente, cómo hemos llegado a este torbellino, lo explica muy bien un autor que es Mark Thompson, que fue, ahora mismo es el consejero delegado de la CNN, me parece, y fue consejero delegado del New York Times, anteriormente corresponsal de la BBC en Estados Unidos y anteriormente
director de un informativo en la BBC, ¿vale? Entonces es una persona que conoce estupendamente cuál es el medio ambiente mediático, ¿no?, de todos estos años. Entonces él habla, por ejemplo, de la progresiva aceleración que se ha ido produciendo en nuestra, digamos, en nuestra vida diaria, las noticias, ¿no? Ahora mismo vemos como normal pues consultar el móvil y que haya actualizaciones constantemente, ¿no? Como comprenderéis, esto no tiene absolutamente nada que ver con el medio ambiente que había mediático en los años 60. Tony Blair, por ejemplo, en 2007 da un discurso en Reuters, la agencia Reuters, y dice, bueno, como iba de salida ya, ¿no?, porque se iba a ir ya del gobierno, entonces ahí se sincera, ¿no?, y dice que el ritmo de los que le imponen los medios es frenético, de manera que los políticos no tienen ni tiempo para pensar. Dice, por ejemplo, antes, dice un consejo de ministros, ¿no?, un gabinete, lo llama él, duraba 2 días. Ahora mismo, si hay un problema por la mañana y ya no hay una respuesta a las 12 de la mañana, la situación se convierte en insostenible, ¿no? Hay que dar respuestas inmediatas a problemas que son muy complejos. Y entonces esas respuestas inmediatas muchas veces ni son meditadas, ni están estudiadas, ni se desea, digamos, dejar una huella, sino simplemente producir un impacto. ¿De acuerdo? El impacto es lo que va a llevar a que esto se acelere de esta manera. Mark Thompson, lo que os decía antes, habla de su experiencia cuando llegó a Estados Unidos como corresponsal, y es que las noticias eran muchísimo más breves, las piezas audiovisuales eran muchísimo más breves que en Inglaterra, ¿no?, que en Gran Bretaña. Dice, por ejemplo, se introdujo la dinámica de los videoclips de MTV, ¿no?, que son muy rápidos. Entonces esta dinámica audiovisual se introdujo en los informativos también, y eso hace que las visiones se simplifiquen, se produce un o a favor o en contra, punto, no hay matices, ¿de acuerdo? Porque todo tiene que ser muy breve y tiene que ser muy rápido. Se recurría muchísimo a lo que se llama el vox pop en términos de comunicación audiovisual, ¿no? Es decir, que la gente por la calle te vaya diciendo, ¿y usted qué opina de tal, no? ¿Y usted qué opina de cuál, no? Dice, en los años 80 la gente huía de las cámaras y luego ya quería salir. Ya le encantaba, ¿no?, que le preguntaran. Al principio huía, luego ya le encantaba, ¿no? Entonces, esto introdujo, por ejemplo, otra vertiente que es las noticias 24 horas, es decir, nace la CNN y la CNN, pues en principio recibe muchísimo impulso. ¿Por qué? Porque eran unos años especialísimos, ¿no? Caída del muro, guerras, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero llega un momento que todo eso no es tan intenso, pero había que llenar las horas. Y todas las televisiones además se pasan al formato 24 horas. ¿Vale? Eso hace que haya necesidad, por ejemplo, de declaraciones constantes. El periodismo de declaraciones, ¿hay alguien aquí de periodismo, que esté estudiando periodismo, que haya hecho comunicación audiovisual? Bueno, pues una de las maldiciones del siglo XXI es el periodismo de declaraciones, ¿no? Es decir, fulanito dice no sé qué, menganito dice no sé cuánto. ¿Han hecho algo? Nada, pero uno dice una cosa y otro dice otra, ¿no? Y nos pasamos el día hablando de este rifirrafe de lo que dice uno y de lo que dice el otro. Y esto es por todo este ritmo que se ha ido cada vez haciendo más acelerado de información, de necesidad de hablar, y este tono que decía antes, ¿no?, de la gente, ¿no?, que interviene en la calle, ¿no?, introduce el tono popular en los informativos y en la televisión y se pasa a los realities. ¿Vale? Entonces, la persona, digamos, el tono tabloide, ¿no?, el tono tabloide que se utilizaba pues, en los periódicos pues, populares, ¿no?, pasa a la televisión y pasa a tomar el papel de la voz del experto, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿esto en qué se nota? Por ejemplo, los políticos populistas que tenemos ahora, ¿no?, son fruto de todo este proceso. Es decir, a la gente no le gusta que una persona hable de lo que sabe, sino que le gusta que le impacte con frases random, ¿no? Por ejemplo, hace unos cuantos días, ¿no?, Trump dijo que
Zelensky era un dictador, ¿no? Lo dijo. Y a los pocos días le preguntaron, ¿y usted tal, que acaba de decir que Zelensky es un dictador? Dice, ¿dije yo eso? Y no puedo creer que lo dijera. Y ya está. Y ya está, no pasa nada. O sea, es decir, que es hablar por hablar, ¿no? Simplemente es... hay un título muy bueno que yo lo recomiendo, que es On Bullshit, de un filósofo, ahora no me saldrá el nombre, Frankfurt se apellida. El bullshit es peor que la mentira. Es hablar por hablar, es la charlatanería, sin más. Entonces, ahí, tú cuando elaboras una mentira, tienes que conocer la verdad para decir lo contrario. En este caso se trata simplemente de hablar y no te importa absolutamente nada si esto coincide con la realidad o no. Es que no te importa nada. Ni siquiera elaboras. No hay ni esfuerzo, ¿no? Simplemente, pues eso, soltar palabras y palabras y palabras para simplemente desconcertar, ¿no? Hay otro tema, ¿no? que digamos, es yo creo que de plena actualidad. Tú lo conocerás muchísimo mejor que yo, ¿no? En la guerra de Irak había una estrategia militar que era el shock and awe, ¿no? Y yo creo que están en eso, ¿no? En la política. Es decir, provocar el asombro y el pavor, sin más, ¿no? Es decir, tú te levantas cada mañana y te puedes encontrar cualquier cosa. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? ¿Cómo provocas atención? En cualquier momento puede pasar cualquier cosa, con lo cual tienes que estar atento, ¿no? Esta es la atención automática, ¿no? La atención automática es la de decir, si ahora mismo se produce un estruendo ahí al lado, todos miramos, queramos o no. La atención voluntaria es la que uno decide, pues a qué dedicar su tiempo, a qué hacer con su vida, ¿no? Y la atención automática es la que están, digamos, intentando capturar tanto políticos como medios de comunicación, como redes sociales, ¿no? Y las redes sociales de una forma muchísimo más eficaz, ¿no? Porque tienen muchísimo más conocimiento de lo que hacemos que el resto de los actores, ¿no? Bueno, entonces, esto que os estoy diciendo puede uno hacerle sentir pues como un poquito pesimista o lo que sea, ¿no? Que no es mi intención, porque yo creo que hay muchísimas soluciones, ¿no? La primera que le comentaba a Juan Vicente es que yo estoy convencida de que los seres humanos somos, quiero decir, vamos por olas de innovación, ¿no? Igual que ahora mismo es una innovación utilizar el móvil, ¿no? Y estar utilizando el móvil, llegará un punto en que se convertirá, que los innovadores, ¿no? Y los adoptadores tempranos serán los que abandonen el móvil, ¿no? Es decir, los que digan, esto no me interesa, ¿no? Pasó con el tabaco, por ejemplo, ¿no? Vosotros no lo recordáis, pero hubo un momento en que era muy popular fumar, ¿no? Es decir, se fumaba, tú ibas al médico y el médico te fumaba en la cara, ¿no? O sea, es decir, que no era una cosa así... está muy interesante ver cómo se introdujo el tabaco entre la población femenina, por ejemplo, ¿no? O sea, se vinculó a la idea de la Estatua de la Libertad, por ejemplo, ¿vale? Se vinculó al movimiento de liberación femenina, ¿no? Luego, ¿cómo se consiguió cambiar esa mentalidad y hacer ver a la gente que fumar era algo insano? Yo fumo, ¿eh? Era insano, era sucio, era desagradable, era insolidario, era egoísta, era de todo lo demás. Pues a base de campañas de comunicación, ¿no? Pero bueno, todo empieza en pequeño, es decir, no hay un cambio brusco en esto, ¿no? Sino que, pues igual que en los años 90 en Estados Unidos no se fumaba, ¿no? Y eso tardó en llegar a España hasta los 2000 y pico, pues quiero decir, los cambios son paulatinos, son progresivos, ¿no? Y estoy convencida de que llegará un momento que dejará de estar de moda el estar constantemente conectado. Luego, una cosa que dijo Rial Boubeta en la charla anterior, que yo, claro, no había pensado en esto, ¿no? El apego, ¿no? Habló del apego y de cómo ahora mismo, por circunstancias sociales, puede ser que los seres humanos encuentren más
escasos de apegos que en otras épocas históricas, ¿no? Entonces, luego yo pensando, digo, pues fíjate, cuando se estudia la historia de los efectos de los medios de comunicación, siempre se dice que hay como 3 etapas, ¿no? Y en la que se considera que los efectos de los medios de comunicación fueron más fuertes es la mítica etapa de los años 20-30, ¿no? Es decir, los totalitarismos, ¿no? Cuando nacen los totalitarismos, tanto en la Unión Soviética como en Alemania, el fascismo, etcétera, etcétera, el papel de la propaganda parece que jugó una carta importante ahí, ¿no? Es decir, el cine, la prensa, la radio, ¿vale? Y eran momentos, si lo pensáis, en que coincide que el desarraigo también era mayor. Es decir, grandes emigraciones, bolsas de paro inmensas en esos países, que eso hace que la gente tenga desarraigo. ¿Y a qué me refiero yo con arraigo? Un ejemplo la semana pasada que yo creo que lo dejara claro. Os enteraste de Jim Hackman, ¿no? Que se murió en su casa. Jim Hackman, ¿os suena el actor? ¿Sí? Bueno. Hizo más de 100 películas, o sea que alguna tendréis que haber visto. Bueno, pues Jim Hackman tenía Alzheimer, por lo visto, 95 años, y vivía solo, exclusivamente con su mujer, de 65. Y vivían en una gran mansión, aislados, con el perro. Me parece que encontraron al perro también. A mí me pareció espantoso, ¿no? Porque los encontraron 15 días después y su mujer se había muerto de un virus y él se había muerto, pues claro, luego de un paro cardíaco, porque me imagino que estaría en situación, o sea, hay que decir, de abandono total. O sea, porque tenía un Alzheimer profundo ya, o sea, quiero decir que tendría ya, es decir, sin comer, etcétera, etcétera, ¿no? Tardaron 15 días en encontrarlo. Y entonces Lucía Méndez en El Mundo cuenta la historia en paralelo de un vecino de su pueblo, ¿no? Ella es de un pueblo de Zamora, que también vivía solo, ¿no? Y que se murió y la gente se dio cuenta el mismo día porque el vecino iba todos los días al bar. Y ya aquel día cuando no fue al bar, pues los del bar se alarmaron, ¿no? Dijeron, no vino Luciano, yo qué sé, no sé cómo se llamaba, ¿no? No vino Luciano, ¿qué le pasará a Luciano? Tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues esto es esencial cultivarlo, que es lo que estáis haciendo aquí, por otra parte, ¿no? Es decir, es esencial cultivarlo, o sea, el contacto próximo, periódico, con gente, de forma que conocen tus hábitos y saben que no solamente cuando te vayas a morir, ¿no? Que no lo veréis así cerca ni yo tampoco, ¿no? Sino simplemente porque es por salud. Es decir, el ser humano no es que sea social, es que es ultrasocial, ¿vale? Necesita compartirlo todo. Entonces, en la medida en que ese compartir tú, en vez de hacerlo con las personas que ves cara a cara y comunicación encarnada, ¿no? Y con la gente con la que te llevas mejor, peor o regular, es bastante mejor eso que buscar amigos ideales en el hiperespacio, ¿no? Que te dan siempre la razón y que solamente los tienes en el momento preciso que los necesitas, ¿no? Simplemente cuando me da la gana contesto al WhatsApp, cuando no me da la gana no contesto al WhatsApp, ¿no? Es muy cómodo, muy poco humano también, ¿no? El tener compañía, que muchas veces dices tú, qué pesadez, ¿no? Ya me podían dejar, ya que estaba yo aquí tan a gusto. Pues eso es lo humano, realmente. Eso es lo humano. Hemos sido construidos para eso. O sea, es decir, el prescindir de la presencia real del resto de las personas es indeseable, o sea, es decir, indeseable para nosotros mismos, ¿no? Bueno, esto, como comprenderéis, no voy a repasar toda la imagen porque me quería centrar nada más que en el mercado de la atención y en el torbellino es el mensaje. Vamos, yo lo único que hago es animaros a que sigáis teniendo eso, contactos cuantos más reales y más pesados y más limitados, mucho mejor. O sea, es decir, ya digo que ese desplazamiento hacia lo ideal o lo que nos apetece o lo que nos conviene nada más, ¿no? Esa comunicación efímera al final pues acaba dejando un gran vacío, ¿no? El que
el que no puedes rellenar nada más que la gente que te rodea. Yo ahora, si queréis hacer alguna pregunta o alguna observación o llevarme la contraria, yo encantada de atenderos. Gracias.